del norte de Argentina, pero se vino y se nacionalizó porque se quedó su corazoncito en Bolivia. Presentó la Federación Ecuatoriana de Fútbol para registrar al jugador, que fue el pasaporte ordinario de vía. Justamente lo que son los procesos judiciales. Y también es la función de la policía. Voy a cobrar $1.000.000, pero lo que te voy a pedir es que me paguen una prima, la firma del contrato, de una cifra significativa de tal. Ahora, Muy buenos días y bueno, buenas tardes, buenas noches, donde se encuentre cada uno el día de hoy. Un agradecimiento a la plataforma Derechos del Fútbol por permitirnos estar hoy con ustedes hablando de este tema que está, pues, digamos, en evolución, en aplicación, eh, que tiene que ver con la Cámara de Compensaciones. Eh, para los que no me distinguen, Jiminson Rojas, abogado especialista en Derecho Deportivo. Estoy en Colombia, trabajo como asesor del Club Deportes Tolima. Algunos lo conocerán, otros no. Es un club profesional de Colombia que se encuentra en una ciudad hacia el centro del país que se llama Ibagué, conocida como la ciudad musical de Colombia. Eh, y pues he venido asesorando a algunos clubes aficionados también, o amateurs, como le llamamos, y a través pues de esta plataforma de Derechos del Fútbol con Pablo Bruera, que desafortunadamente no nos pudo acompañar este día por temas profesionales, laborales. Pues vamos a hablar de esta información o de este tema tan interesante que es necesario conocer, porque todos los clubes y quienes estamos en esto del fútbol, en algún momento pues vamos a tener que interactuar con la Cámara de Compensación de FIFA, y es importante conocer cómo funciona. Y por eso surgió el interés con Derechos del Fútbol para hacer esta charla, que espero sea de todo su interés, que podamos interactuar si se generan preguntas y que podamos seguir más adelante hablando de este tema que a veces no conocemos al detalle. Bueno, la Cámara de Compensación de FIFA, eh, que como sabemos empezó su funcionamiento hace un poco más de un año, específicamente el 16 de noviembre de 2022, nace con unos objetivos específicos en razón de lo siguiente. Voy a hacer un contexto, digamos, para entender el porqué de la Cámara de Compensación y cómo funciona. Y esto tiene un antecedente, y es que el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores de FIFA establece unos pagos a los que tienen derecho los clubes formadores de un jugador. Como sabemos, un jugador, pues muchas veces lo conocemos ya cuando está en una selección nacional o cuando está en un equipo profesional y se destaca, pero obviamente desde su niñez pues se está formando para llegar a ser un profesional, y esa formación se la otorga o se la permite un club, generalmente amateur o aficionado, como llamamos acá en Colombia, que es el que pues entrena a ese niño día tras día, año tras año, y lo va enseñando a jugar fútbol. La reiterada discusión si un jugador nace o se hace, pues diríamos que las dos: nace con talento, con ciertos talentos, pero también se hace a través del tiempo en esa formación que se ejerce a través de un club. Entonces la FIFA, pues pensando en que esos clubes formadores, que generalmente son los que menos recursos económicos tienen, eh, reciban una compensación por ese tiempo de formación, estableció en el reglamento sobre el estatuto y transferencia de jugadores dos figuras que corresponden: una a la indemnización por formación y la otra el mecanismo llamado mecanismo de solidaridad. Les hago un resumen
digamos, rápido sobre estos dos puntos, porque pues la conferencia o la charla de hoy no tiene que ver estrictamente con estos dos temas, pero como decía al comienzo, es importante que lo sepamos o lo repasemos. La indemnización por formación básicamente tiene que ver con un pago que se genera cuando el jugador firma por primera vez un contrato como jugador profesional y es inscrito como profesional. Esa situación hace que todos los clubes hacia atrás tengan derecho a un pago por esa formación que realizaron del jugador entre los 12 y los 21 años de edad. Como sabemos también, esa inscripción o esa firma del contrato del jugador puede darse hasta el cumpleaños número 23. Y el mecanismo de solidaridad tiene que ver con un porcentaje al que tienen derecho esos mismos clubes que formaron al jugador, en este caso entre los 12 y los 23 años, un porcentaje sobre todas las transferencias internacionales entre clubes que tenga ese jugador durante toda su vida profesional como jugador. Básicamente la indemnización por formación está tasada en una tabla establecida por FIFA y que categoriza de acuerdo a el desarrollo que ha tenido el fútbol en cada país en unas categorías que van de la 1 a la 4 y asimismo se establecen los valores y en unas tasas que tienen que establecer también las asociaciones miembros para cada país en el caso en que se trate de jugadores que son inscritos por clubes de su mismo país de nacionalidad o donde fueron formados. En ese sentido, el mecanismo de solidaridad sí tiene una tabla o un valor, un porcentaje fijo, que es el 5% de todas esas transferencias internacionales que se den del jugador durante toda su vida de jugador profesional y ese 5% se distribuye entre todos los clubes formadores de los 12 a los 23 años, con unas diferencias básicas entre los 12 y los 15 y de los 16 a los 23, digamos en términos de porcentaje. Entonces, dado que están establecidas desde hace mucho tiempo esas figuras de compensación a los clubes amateur o a los clubes formadores, porque no necesariamente tienen que ser amateur, puede ser también un club profesional que también participe en esa formación, dado que a través del tiempo se observó que había una gran brecha entre lo efectivamente que se tendría que pagar al club formador y el dinero que realmente estaban recibiendo, fue que surgió la necesidad de establecer una cámara de compensación. Según cifras de FIFA, el dinero que venían recibiendo o que se tendría que pagar en un año por mecanismos de solidaridad y formación era alrededor de 400 millones de dólares, pero los clubes formadores venían recibiendo únicamente alrededor de 70 millones de dólares, es decir, menos del 30% de lo que realmente se tenía que pagar, lo estaban recibiendo los clubes formadores. Ahora, dada esa situación y de que de alguna manera pues se estaba perdiendo una cantidad de dinero que debería de ir a los clubes formadores, y también buscando la FIFA mayor claridad y mayor transparencia en las transferencias y en los pagos, se crea la Cámara de Compensación que fue aprobada en octubre del 2018 en el Consejo de la FIFA a través de un paquete de reformas al sistema de transferencias y en ese sentido se genera la creación de la Cámara de Compensación, es decir, que fue aprobada su creación ya hace alrededor de 5 años, ya vamos para 6 años, y en ese sentido se crea la Cámara de Compensación, que debemos decir también no es un invento pues de la FIFA. Las cámaras de compensación o clearing house ya se vienen manejando en otros ámbitos del comercio. Básicamente, una cámara de compensación es una entidad financiera que ayuda o que hace una intermediación entre una empresa que necesita hacer un pago en el extranjero
y esa cámara de compensación le ayuda a realizar esos pagos bajo la legislación de ese país. Digamos, un poco eso es muy resumido lo que hace una cámara de compensación, que existe, vuelvo y digo, en otros ámbitos comerciales. En este sentido, la cámara de compensación que crea la FIFA, pues está también ligada a una implantación obligatoria por parte de todas las federaciones miembros de FIFA, que recordemos son 211 federaciones miembros, de un sistema electrónico para el registro de los jugadores y de un sistema electrónico de transferencias a escala nacional. Entonces, la FIFA obligó a todas las federaciones a que el registro de cada jugador en su ámbito territorial se hiciera a través de un sistema electrónico, el cual tiene que estar conectado con el sistema electrónico también de FIFA para que toda la información del registro de los jugadores llegue a la FIFA. Ese registro electrónico nacional, digamos, de las federaciones, en la gran mayoría se conoce como COMET. Algunas federaciones tienen otros sistemas porque ahí digamos que no hay una obligación para las federaciones de tener un solo sistema, pero la gran mayoría usa COMET y ese COMET, ahí es donde se ingresa toda la información de los jugadores desde los 12 años de edad para que se vaya haciendo un historial que conocemos como pasaporte deportivo de los clubes en los cuales ha estado ese jugador, reitero, desde los 12 años de edad, desde qué fecha hasta qué fecha, fecha de nacimiento, nombre de ese jugador, y ese sistema debe estar conectado con el Connect ID que pertenece a FIFA para que, reitero, esa información llegue a la FIFA cuando se inscribe a un jugador. Entonces, en ese sentido, la FIFA, digamos que establece un sistema electrónico para que no se pierda esa información y poder controlar un poco o controlar las transferencias y también esta clase de pagos. Esa información finalmente pues va a lo que conocemos como el Transfer Matching System, que es el TMS, eh, donde se genera o se consigna toda la información y algo muy importante, se genera un ID que es un número único de identificación de cada uno de los jugadores. Entonces, digamos que ya con esa información, sabiendo de que hay unos pagos que se deben de hacer en algunos momentos específicos a esos clubes formadores, la FIFA comienza con la cámara de compensación para que haga esa intermediación. ¿Qué viene, digamos, ocurriendo o cómo funciona esa cámara de compensación de FIFA? La cámara de compensación de FIFA tiene como objetivos centralizar, procesar y automatizar los pagos que se dan entre clubes. Incluso la idea de la FIFA es que las transferencias de jugadores entre clubes, los pagos por esas transferencias a futuro también se manejen por la cámara de compensación. Y los pagos de honorarios de los agentes FIFA, que sabemos ya inició también en vigencia el reglamento de agentes FIFA. Desde el año pasado se están haciendo los exámenes para tener licencia de agente FIFA, con algunos, digamos que tropiezos que ha tenido ese reglamento, por lo que ha sido suspendido en algunos países, pero ya tenemos también una cámara de agentes en la FIFA para resolver todas las situaciones que se den. Y en ese sentido, la FIFA también quiere incluir que el pago de honorarios a los agentes sea por la cámara de compensación. Por ahora está funcionando únicamente para los pagos de formación y solidaridad. La cámara de compensación de FIFA, que como les decía, es una entidad financiera, fue creada y funciona en París, Francia. Es la primera vez que FIFA establece una de sus filiales fuera de Suiza, en este caso en Francia, y una de las razones para que FIFA haya establecido la Cámara de Compensación en Europa es
por los mecanismos, digamos, financieros de mayor transparencia que tiene la Unión Europea, porque también la mayoría de pagos se dan y las transferencias de jugadores se dan en Europa y se dan también hacia Europa. O sea, generalmente la gran mayoría de jugadores a nivel internacional se inscriben en clubes europeos. Entonces, esas digamos que diríamos son algunas de las razones por las cuales FIFA crea la Cámara de Compensación en Francia. Es una entidad que tiene cierta autonomía de la FIFA, tiene digamos que su consejo de administración y su organigrama en lo que tiene que ver con su funcionamiento, todo el tema de cumplimiento, la parte jurídica, la parte de, digamos, de liquidación o de más bien de ejercer esas transferencias o esos pagos. Tiene un personal propio contratado para que funcione la Cámara de Compensación. Algo muy importante que debo decir de antemano es que el funcionamiento de la Cámara de Compensación y los pagos a través de la Cámara de Compensación no le generan costo a los clubes formadores que van a recibir esos dineros. Entonces, tenemos claro ya por qué se creó, cuál es el objetivo de esa Cámara de Compensación, que no es otro más que realmente ahora sí los clubes formadores comiencen a recibir el dinero por formación y solidaridad y no se pierda. En ese sentido, también FIFA establece unos procedimientos claros para que quienes vayan a recibir y hacer pagos a través de la Cámara de Compensación cumplan con unos requisitos básicos de funcionamiento y en materia financiera, también buscando prevenir temas de lavado de activos, también actividades pues, de lucha contra el terrorismo y todo lo que tiene que ver con temas anticorrupción. Entonces también persigue eso FIFA, que todos esos pagos se hagan de manera transparente. En esas condiciones, como les decía, pues esta Cámara de Compensación empezó a funcionar desde el 16 de noviembre de 2022. Quiere decir esto, y por eso es importante reiterar esta fecha, que todas las transferencias que se hayan realizado antes del 16 de noviembre de 2022 siguen funcionando en cuanto a solidaridad y formación por el procedimiento anterior. Y todas las transferencias del 16 de noviembre de 2022 hacia acá, pues ya operan a través de la Cámara de Compensación de FIFA. ¿Cómo es ese procedimiento que se da a raíz de la creación de la Cámara de Compensación de FIFA? Hay de pronto digamos, un malentendido en cuanto a que podemos pensar que la Cámara de Compensación de FIFA es la entidad que liquida el valor de los derechos de formación o los derechos o el mecanismo de solidaridad a pagarle a un club. Y no es así. La Cámara de Compensación de FIFA lo que hace es la intermediación para el pago cuando ya hay una orden estricta de asignación de cuánto se le va a pagar a cada club. Entonces, digamos que es importante hacer esa claridad de que no es la Cámara de Compensación la que liquida y la que dice cuánto le corresponde a cada club formador, sino que es la Secretaría General de la FIFA la que hace esa labor. Entonces, en este procedimiento que voy a explicar, debo decir que todavía no interviene la Cámara de Compensación de FIFA. ¿Cómo se da el procedimiento hoy en día bajo esta nueva reglamentación? Entonces, primero tenemos que tener en cuenta los factores desencadenantes de una transferencia digamos, desencadenante de un pago por formación o de un pago por solidaridad. Los factores desencadenantes, es decir, la alerta que se da para saber si hay lugar o no y que hay que entrar a revisar, es el hecho de que se haya dado una transferencia internacional, ¿sí?, de un jugador, es decir, de una federación o de una asociación de un país a la asociación de otro país, o una transferencia incluso nacional entre clubes del mismo país
pero con incidencia internacional. ¿Qué quiere decir con incidencia internacional? Que el club formador o uno de los clubes formadores es de otra asociación. Entonces, aunque el jugador se transfirió internamente, el club formador es de otra asociación, ahí hay una incidencia internacional. Y también cuando se da la primera inscripción como profesional de un jugador. Esos son los dos factores desencadenantes para activarse ese procedimiento que posteriormente termina en la Cámara de Compensación. Una vez dado ese factor desencadenante, sea la transferencia o sea la primera inscripción profesional, eh, la FIFA, en ese caso, a través de TMS, mm, crea lo que conocemos como el EPP, que es el pasaporte electrónico del jugador. El pasaporte electrónico del jugador es ese documento electrónico donde se consigna la información básica del jugador, su nombre, su fecha de nacimiento, su ID, que les decía es la fecha, el número de identificación única de cada jugador a nivel mundial, y los clubes en los que el jugador ha estado inscrito. Para poder generar ese pasaporte provisional, la FIFA lo que hace es enviarle inmediatamente, recibe esa información de transferencia internacional de jugador o de primera inscripción como profesional, automáticamente le remite a todas las 211 asociaciones afiliadas esa información para que ellos también automáticamente en su sistema revisen si ese jugador estuvo o no inscrito en algún club perteneciente a esa federación miembro de FIFA. Y si sí lo estuvo, envíen esa información a través de TMS a la FIFA y pueda generarse ese pasaporte electrónico provisional. Entonces, en ese caso se genera ese pasaporte electrónico provisional y con esa información que van enviando cada una de las federaciones. Ahí hay un punto muy importante a tener en cuenta y es que si todas las inscripciones como profesional de un jugador por primera vez tienen obligatoriamente que ser informadas por parte de cada federación a la FIFA. FIFA recibe esa información y verifica, envía la información a todas las federaciones y si no hay ninguna otra federación diferente a la que reportó esa inscripción del jugador como primera vez como profesional, si ninguna otra federación reportó que el jugador estuvo inscrito en algún club de esas federaciones, ahí FIFA descarta el procedimiento porque esa formación, ese derecho a indemnización por formación, se tendría que tramitar internamente en ese país. Un ejemplo, para nuestro país, para Colombia, un jugador colombiano es inscrito por primera vez como profesional en un club de la Liga Profesional de Colombia. La federación inmediatamente al ver esa inscripción en su sistema Comet, le remite la información a FIFA y le dice el jugador X fue inscrito como por primera vez como profesional. FIFA le remite a las 211 federaciones y les dice este jugador X, revisen si en sus clubes en algún momento estuvo inscrito para mirar si fue formado en esas federaciones. En un término de 10 días, si esas federaciones no contestan, entonces se entiende que el jugador no fue formado en ninguna otra federación y por tanto no hay lugar al procedimiento para activar la cámara de compensación. Y ese club formador tendría que reclamar ante los organismos internos de esa federación, en el caso de Colombia, ante la Cámara Nacional de Resolución de Disputas, el pago de esa formación. Y ya se resolvería ahí. Entonces, en ese caso, no aplicaría para el procedimiento ante FIFA. Ahora, suponiendo que sí hubo clubes formadores en otras federaciones internacionales, entonces ahí se activa el EPP o pasaporte electrónico del jugador, se crea ese pasaporte electrónico del jugador
y posteriormente se abre un proceso de revisión para que los clubes y federaciones que de pronto consideren que deben ser incluidas en ese pasaporte provisional de ese jugador, lo soliciten a la FIFA. Le digan, oiga, necesito que me incluya ahí porque yo también hago parte de la formación de ese jugador. Aquí está la documentación, aquí está la información para que, las pruebas para que me incluyan. Posteriormente entra en un proceso de validación por parte de FIFA que puede demorar alrededor de 15 días para que FIFA valide la información que se incorporó al pasaporte electrónico y la información de quienes solicitaron ser incorporados. Y luego de esa validación, FIFA permite un proceso de revisión que también se da durante un periodo de 10 días. Entonces tenemos un primer periodo de revisión para solicitar ser incluido, los que no hayan sido incluidos, y luego viene un proceso de validación o de revisión para que las partes que de pronto ya están ahí incluidas, pero de pronto hay un error en las fechas o en la fecha de nacimiento del jugador o en las fechas en que aparece que estuvo inscrito con mi club, soliciten que el FIFA corrija ese pasaporte electrónico y tenga en cuenta esa información. Algo muy importante aquí que se puede dar es que si no hay un acuerdo o hay situaciones más bien difíciles de resolver para la Secretaría General de FIFA, ese pasaporte electrónico del jugador se suspende y por consiguiente iremos a la Cámara de Resolución de Disputas de FIFA a discutir esa situación que esté alegando algún club o varios clubes que no pudo resolver la Secretaría General de FIFA para consolidar el pasaporte del jugador. Entonces, ahí puede quedar suspendido hasta que Cámara de Resolución de Disputas tome una decisión y esa decisión ya permita que se consolide el pasaporte electrónico del jugador. Una vez se superan esos pasos, eh, que incluso esos términos que he mencionado pueden ser ampliados por FIFA a discreción por razón de situaciones especiales. Una vez se superan esos pasos, FIFA expide un pasaporte definitivo del jugador y si hay lugar, una orden de asignación para pago de ese jugador. Entonces, ese pasaporte definitivo no necesariamente establece o automáticamente tiene que ver con que se tenga que pagar al jugador, a algunos clubes, algún dinero. Los pasaportes deportivos también se generan en casos de inscripción de jugadores. Eh, por ejemplo, hemos tenido casos de jugadores que terminaron su vinculación con un club aquí en Colombia y luego aparecen inscritos 6 meses después con un club de, un ejemplo, Portugal. FIFA inmediatamente recibe esa inscripción de ese jugador a nivel internacional, como también ahí habría un elemento, digamos, de internacionalidad de esa transferencia o de esa inscripción más bien del jugador genera un pasaporte electrónico provisional, porque ahí hay una situación de un jugador que viene de una asociación y se inscribe en otra asociación. Genera un pasaporte definitivo con los mismos, un pasaporte con los mismos procesos, con los mismos pasos. Pasaporte provisional, revisión, validación y evaluación por parte de FIFA y le notifica a los equipos que tuvieron a ese jugador inscrito durante ese periodo de formación que se generó ese pasaporte por si tienen alguna alegación y si finalmente no la hay, pues, se genera un pasaporte definitivo del jugador. En ese caso no hay lugar a pago porque no hubo una transferencia internacional entre clubes. El jugador, como conocemos o como sabemos y como se dice coloquialmente, llegó libre a ese club portugués.
no hubo un pago, no hubo una transferencia. Pero sí hay un pasaporte electrónico porque sí el jugador ahora va a estar inscrito en una asociación, una federación miembro de FIFA distinta a la donde estaba, que era Colombia. Entonces, en ese caso, igual se da y ese pasaporte definitivo sirve para futuras transferencias, porque puede ser que el jugador llegó libre a Portugal, pero posteriormente fue transferido por el club portugués a un club francés por un dinero y en ese caso ahí sí ya se va a generar una orden de asignación por derechos de solidaridad o por mecanismo de solidaridad. Entonces, ahí también se genera ese pasaporte definitivo. Ahora, si luego de generado el pasaporte definitivo, en ese mismo instante también hay lugar al pago de formación o al pago de solidaridad, pues en ese caso, entonces, la FIFA genera lo que se conoce como una orden de asignación. ¿Qué es la orden de asignación? Es un documento proferido por Secretaría General de FIFA donde le notifica a través de TMS a todos los clubes formadores que han llevado a cabo la validación del pasaporte electrónico, que ya hay un pasaporte electrónico definitivo y que a cada club le corresponde X cantidad de dinero según el valor reportado, si es solidaridad por el club nuevo que compró el jugador, el valor reportado de pago de esa transferencia, o según las tablas de FIFA, el valor que le corresponde a cada uno por el tiempo que tuvo al jugador durante los años que ya mencioné, cuánto le corresponde a cada jugador para pagarle por por esa formación. Ahí ya vienen los valores específicos de cuánto le corresponde a cada uno. No obstante, si aún así, pese a haber participado en el proceso de pasaporte electrónico del jugador, algún club no está de acuerdo con el valor que se liquida en ese orden de asignación, tiene 21 días para apelar ante el TAS y atacar esa orden de asignación y solicitar, si no está de acuerdo, si considera que le corresponde más, pues manifestarlo y tratar de que el TAS le adjudique un dinero, digamos, superior por formación o por solidaridad. Algo importante aquí que también hay que aclarar es que cuando las transferencias de jugadores se dan generalmente por cuotas. Se compra un jugador en $1 millón, pero se van a pagar en cuotas de $200.000. En ese caso, la orden de asignación, el pasaporte se genera y ya queda definitivo, pero las órdenes de asignación se van a generar de acuerdo a cada pago reportado por parte de el club que compró al jugador o conocido como el club nuevo. Cada vez que el club nuevo cargue en el TMS un comprobante de pago, la Secretaría General de FIFA generará una nueva orden de asignación donde dirá por ese pago cuánto le corresponde a cada uno de los clubes formadores, en el caso de mecanismo de solidaridad. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque no le va a llegar de una vez todo el pago de toda la transferencia y puede de pronto un club sentir que no le están pagando lo que corresponde porque eh, tuvo conocimiento que la transferencia se dio por $1 millón, pero le están pagando la solidaridad solo por 200.000. Entonces, en esos casos, hay que esperar a que se reporte cada uno de los pagos en las fechas que los clubes acordaron en esa negociación. Una vez se da esa orden de asignación por parte de Secretaría General de FIFA, en ese caso ahí sí pasa el expediente a la Cámara de Compensación, que recordemos que la Cámara de Compensación es únicamente para realizar pagos, que ya la Secretaría General de FIFA le dijo cuáles son y a quiénes son esos pagos. Entonces, ahí en ese caso es que ya la Cámara de Compensación entra también a llevar a cabo un procedimiento interno que tiene que ver con digamos, con ese objetivo original de FIFA que
tiene que ver con la transparencia en las transacciones en el fútbol. Esos pasos que se dan en la Cámara de Compensación de FIFA tienen que ver con lo siguiente. Lo primero, el primer paso que se da en la Cámara de Compensación de FIFA es la aceptación de términos y condiciones. Es decir, el club formador recibe un correo electrónico o una notificación en la cual FIFA o Cámara de Compensación de FIFA le dice, hemos recibido una orden de asignación por parte de la Secretaría General en la cual nos dicen que usted tiene derecho a un pago por formación o a un pago por solidaridad. Y en ese caso, necesitamos que usted acerte unos términos y condiciones para que usted sea nuestro cliente. En términos sencillos es eso. Entonces hay unos términos y condiciones que tienen que ver con el funcionamiento de la Cámara de Compensación que yo acepto, que ese pago me lo hagan por la Cámara de Compensación bajo el reglamento y bajo las condiciones sobre las que funciona Cámara de Compensación. Y básicamente eso viene en un link en el correo electrónico donde yo le doy a aceptar a esos términos y condiciones. Hay unos términos iniciales que se generan para esos términos y unos términos me refiero en cuanto a días, unos plazos, digámoslo así para no confundirnos, unos plazos en cada uno de esos pasos que se dan en la Cámara de Compensación de FIFA. Entonces, una vez recibido el correo donde me piden que acepte los términos y condiciones, tengo 7 días para aceptar esos términos y condiciones como máximo. Entonces, recibido ese correo, tengo que estar pendiente de darle a aceptar a esos términos y condiciones durante ese término de 7 días. Algo que voy a decir inmediatamente y para que de pronto no se me pase, es que si un club incumple esos procedimientos y esos plazos que le da la Cámara de Compensación, estaría incumpliendo el reglamento de la Cámara de Compensación y la Cámara lo que hace es trasladarle ese caso a la FIFA para que inicie un proceso disciplinario contra el club que va a conllevar a sanciones que pueden ir desde un apercibimiento, digamos un llamado de atención, hasta la prohibición más bien de inscribir jugadores a nivel nacional o internacional por X cantidad de temporadas, pasando incluso también por una multa. Entonces, es de ahí la importancia de estar muy pendiente y aquí es el llamado a los clubes, tanto amateurs como profesionales, de estar muy pendientes de su correo electrónico, el que tienen registrado en su federación. En el caso de los clubes profesionales que tienen acceso a TMS, el correo que tienen registrado para TMS y muy pendientes de las notificaciones que se hacen en el TMS, porque allí es donde llegan las notificaciones de pasaportes definitivos y de órdenes de asignación definitivas. Entonces, les decía que el primer paso en Cámara de Compensación es aceptar esos términos y condiciones. Una vez aceptados los términos y condiciones, viene un proceso de evaluación y cumplimiento, o de evaluación de cumplimiento más bien, que tiene que hacer ese club que va a recibir el pago y también el club que va a realizar el pago. Digamos que este proceso tienen que hacerlo los dos clubes, o digamos, tanto los de un lado como los del otro, para no hablar en cantidades de clubes. Esa evaluación de cumplimiento incluye un primer diligenciamiento de un formulario que se conoce como CIF, que es el formulario, digamos, de conocimiento del club o de información del club. Ese formulario básicamente tiene o solicita ese formulario información, por un lado, de la persona que recibe correos electrónicos de TMS, digamos el contacto del club a través de TMS o la persona encargada. La información sobre el nombre del representante legal del club,
el número de registro oficial del club, de qué país, en qué país está registrado el club, cuál es la forma jurídica que tiene el club. Recordemos que en nuestros países, no en todos, está la estructura jurídica de los clubes no es igual. Aquí en Colombia, la gran mayoría de clubes de profesionales son sociedades anónimas y todavía queda un par de clubes que están constituidos como asociaciones. Entonces, y antes de esto estaban constituidos como corporaciones. Entonces, se debe de informar ahí en ese formulario cuál es la forma jurídica del club, si es una asociación, si es una sociedad, eh, si, digamos, es de carácter privado o tiene cierta participación pública. Eh, la dirección del club, física, la dirección física del club, donde se encuentra ubicado el club, los datos bancarios del club, cuál es su número de cuenta, de qué banco, qué clase de cuenta, con el número, todo completo, el nombre del banco y el código SWIFT, que eso es para transferencias internacionales, y la ubicación o la sede principal de ese banco. Respecto a la representación legal y propiedad del club, eh, dice FIFA que ahí se debe facilitar información sobre los representantes legales y los beneficiarios finales. ¿A qué se refiere esto de beneficiarios finales? Los socios del club. ¿Quiénes son los socios del club que hacen parte de esa estructura jurídica del mismo? Entonces hay que enviar esa información también con los cargos, nombres de las personas, la fecha, el lugar de nacimiento, eh, y bueno, digamos que el lugar de residencia también tiene que ir en ese formulario. Eh, entonces, toda esa información básica del club se consigna en ese formulario. Si los socios son personas jurídicas, si son personas naturales. Una vez diligenciado ese formulario, se carga en un link, a través de un link que llega en el correo electrónico que le llega al club una vez le aceptó términos y condiciones. En un segundo correo llega la solicitud de esa información donde se debe ingresar a ese link, diligenciar ese formulario y cargarlo nuevamente para que ya quede enviado. Entonces, eh, esa información o para cargar esa información de el club, digamos, de esa información general inicial del club, tiene un término que puede ir hasta 45 días. Últimamente, en los correos de FIFA, nos dicen, digamos que esos términos en ese correo vienen siendo un poco distintos porque nos dice que son 14 días para diligenciar el formulario. Entonces, incluso en los correos de FIFA traen ese tipo de recomendaciones. Les voy a leer aquí como una parte de uno de esos correos. Dice, según nuestra experiencia, los clubes necesitan mucho tiempo para reunir estos documentos y si es necesario sus traducciones, porque ahí también es importante saber que los idiomas oficiales de FIFA son inglés, francés y español. Si los documentos están en otro idioma, hay que hacerlos traducir con las respectivas constancias. Los plazos fijados para cada una de estas etapas del proceso de integración son los siguientes. 14 días para aceptar condiciones generales. Ahora, cuando llega el correo de condiciones, ahí generalmente dice que son 7 días. 14 días para complementar el formulario, es decir, para diligenciar el formulario de información del club. eh, y 28 días para proporcionar los documentos solicitados. ¿Qué sucede luego de enviado ese formulario inicial? FIFA entra en una, o Cámara de Compensación entra en una revisión de esa información y de acuerdo a esa información, a los socios, a la clase de cómo es la estructura jurídica del club, eh, decide qué documentos adicionales solicita y entonces envía un nuevo correo donde le dice al club, hemos revisado la información que nos envió en el formulario
y de acuerdo a esa información le solicitamos la siguiente información, los siguientes documentos. Ahí sí hablamos de documentos que hay que cargar. Entonces, ahí habrá que cargar, por ejemplo, los estatutos, el certificado de registro mercantil con menos de 3 meses de expedición. Habrá que cargar el organigrama del club, habrá que cargar un certificado bancario. eh, Hay que cargar también documentación de representante legal como es el pasaporte, el documento de identificación. Y como les decía, digamos que esa información general o documentos iniciales que se cargan, pues pueden corresponder otros adicionales por razón de esa información inicial que ya corresponde, por ejemplo, a temas de estado financieros, a temas de pronto de certificaciones si alguna persona de las que son socios está expuesta políticamente o públicamente. Bueno, digamos que esa información la puede solicitar FIFA de acuerdo a la información inicial que se dio y a la documentación inicial que se cargó. Para esa carga de documentos, lo que viene diciendo FIFA en los correos electrónicos que venimos recibiendo es que hay un término de 28 días. Entonces, recapitulando, tenemos un término inicial que generalmente es de 7 días para aceptar términos y condiciones, un término siguiente de 14 días para rellenar el formulario inicial de información y cargar esos documentos básicos, y un término de 28 días para proporcionar los documentos que solicite FIFA en caso de que sea necesario de acuerdo a esa información inicial que se solicitó por parte de Cámara de Compensación. Una vez validada esa información de documentación y toda la información del club, entonces ahí ya FIFA acepta como superada ese cumplimiento, esa evaluación de cumplimiento como superada, y procede a recibir el pago o a informarle al club que debe de hacer el pago, que ya tiene que realizarlo a la FIFA, a la Cámara de Compensación de FIFA, dentro de un término de 30 días. Entonces le da al club que va a pagar ese término para que efectivamente ponga la plata en la Cámara de Compensación. Ahí hay algo muy importante que advertir a los clubes que van a pagar formación o que van a pagar solidaridad. Y es que tienen que averiguar si su banco le genera costos, descuentos por transferencias internacionales para que pongan esa plata de manera adicional y a la Cámara de Compensación le llegue completo el valor que debe distribuir entre los clubes formadores. Porque puede pasar que el club no tenga en cuenta eso y a Cámara de Compensación le llegue menos dinero y se tendrá como no pagado pues el valor completo de la orden de asignación. Como les decía, hay 30 días para que ese club tiene que pagar la formación o la solidaridad lo haga ante Cámara de Compensación, también habiendo llevado a cabo esos procesos de evaluación y cumplimiento, que dicho sea de paso, esos procesos de evaluación y cumplimiento pues los están llevando a cabo hoy todas las compañías a nivel nacional e internacional para lo que les decía, prevenir lavado de activos, blanqueamiento de capitales, temas de apoyo al terrorismo, temas de corrupción. Entonces, por eso FIFA está haciendo todo este esfuerzo y todo este trabajo. Una vez recibido el pago, eh, recibido en Cámara de Compensación el dinero a distribuir y habiendo los clubes superado esa evaluación y cumplimiento, en un término máximo de 2 días, Cámara de Compensación le estará girando el dinero a estos clubes formadores. Y digamos que ahí termina el procedimiento de Cámara de Compensación. Ahí termina esa, digamos, se cumple con el objetivo. Según lo que ha dicho FIFA, la idea es que alrededor de 10.000 clubes en el mundo reciban estos pagos por compensación, por solidaridad y por formación. Eso implica que diariamente tendrían que estar, en promedio, estar realizando entre 25 o 28 pagos. Según un webinar que hizo FIFA el año pasado en junio,
manifestó que, por ejemplo, uno de los clubes con mayor pagos por estas compensaciones es el Chelsea, alrededor de 100 pagos. ¿Y esto qué implica? Y lo menciono por lo siguiente. Estos pasos que se tienen que dar en la Cámara de Compensación de FIFA, hay que hacerlos por cada transferencia o por cada situación o aspecto desencadenante que se dé en la transferencia de jugadores. Es decir, cada vez que haya una transferencia internacional entre clubes de un club que yo formé, que mi club formó, por el dinero que sea, que me corresponda, así me correspondan $100 o me correspondan 10.000 o 20.000, me van a notificar y voy a tener que llevar a cabo ese procedimiento para cada orden de asignación. Es decir, para cada orden de asignación, independientemente del valor que me vayan a pagar, voy a tener que aceptar términos y condiciones, diligenciar el formulario inicial, cargar esa documentación inicial, cargar la documentación que me solicite FIFA posteriormente y esperar superar el cumplimiento, la evaluación de cumplimiento. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que va a haber un desgaste para los clubes que tienen gran cantidad de jugadores que pasaron por sus equipos, por su equipo, por su club, que hicieron parte de esa formación y están de club en club en el mundo siendo transferidos. Entonces van a recibir, obviamente eso es muy bueno porque quiere decir que van a recibir dinero, pero van a tener que dedicar personal que conozca estos procedimientos para que esté al tanto y no vaya a dejar vencer estos términos, estos plazos. Porque, reitero, si se deja vencer uno de estos plazos, lo que se va a generar es que van a abrirle un proceso disciplinario al club y lo van a sancionar con multa, con un apercibimiento o con la prohibición de inscribir jugadores. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque también se genera una gran responsabilidad de los clubes y no es que un club diga, no, no me interesa hacer todo ese procedimiento porque lo que va a recibir son $100. No, porque digamos que no me interesa más el desgaste que $100, pero recordemos que los clubes asociados federados en FIFA, pues tenemos que cumplir todas las reglamentaciones de FIFA en un efecto que denominamos jurídicamente un efecto cascada. Si yo soy un club afiliado a una liga, en nuestro caso en Colombia departamental, y por consiguiente esa liga, la de fútbol en Colombia, que es el órgano rector del fútbol aficionado y fútbol a Federación Colombiana de Fútbol y Federación Colombiana de Fútbol a FIFA, pues yo, por más que sea un club formador pequeño, que me van a pagar $100 por una formación, tengo que cumplir con esos procedimientos. Algo muy importante a propósito de los clubes amateur. Los clubes amateur dicen, no tenemos acceso a TMS, no podemos, los clubes profesionales, ¿cuál es la recomendación? Está revisando el TMS, está revisando las notificaciones, está revisando los jugadores que han pasado por su club, a ver cuáles tienen algún tipo de transferencia y de pronto puedo entrar ahí a solicitar que me incluyan en ese pasaporte electrónico. Tienen esa facilidad. Los clubes formadores y los clubes amateur no tienen acceso a TMS. Ahí la importancia es que las federaciones de cada país estén muy al tanto de notificarle a esos clubes que recibieron una comunicación de FIFA donde les está diciendo que hay un procedimiento que se va a llevar a cabo para pagarles una formación o para pagarles una solidaridad. Entonces, ahí es dos cosas, el apoyo de la federación, que esté muy al tanto de informarle a esos clubes y el club de recibir esa información y cumplir con lo que le están pidiendo y tener actualizados todos sus documentos, tener actualizada toda su información de contacto para que no vaya a incurrir en un incumplimiento de estos plazos y por ende pues pierda el dinero. Hay algo importante también a mencionar y es que en los casos en los que el club no puede superar esa evaluación de cumplimiento, a los 6 meses, dentro de los 180 días siguientes como máximo, lo puede hacer antes o lo puede solicitar antes, puede
volver a solicitar una nueva o a presentar una nueva evaluación de cumplimiento, que de pronto en este momento no cumplía con algún requisito que le pidió FIFA, pero entre los próximos 6 meses sí lo cumple, entonces puede volver a decirle a la FIFA, a la Cámara de Compensación, oiga, ya cumplí con este requisito, vuelva y hágame la evaluación para ver si ahora sí puedo recibir ese dinero. Si definitivamente no se puede recibir ese dinero porque el club no cumplió, ese dinero de esa formación o de esa solidaridad se le abona a la federación de ese país para que lo invierta o lo destine al desarrollo del fútbol nacional. Es decir, esa plata al final no se pierde y tampoco quiere decir que el club obligado a pagarla se la ahorre porque el club al cual estaba destinado ese dinero no cumplió con la evaluación o cumplimiento. Entonces, ese digamos que es el procedimiento a tener en cuenta y digamos que las recomendaciones para los clubes profesionales, para los clubes formadores, de estar muy al tanto de estas notificaciones. Finalmente, les voy a dar como unas diferencias en lo que teníamos y en lo que ahora funciona con la Cámara de Compensación. Antes, digamos que los clubes difícilmente se enteraban de la transferencia de un jugador, de la inscripción como profesional. Tenían que estar pendientes de los medios de comunicación o de ver las transmisiones de partidos, a ver dónde veían a sus jugadores. Entonces, eso era lo que también hacía que se perdiera tanto dinero. Hoy en día, digamos que ya ahí lo que sucede es que hay una identificación automática por parte de FIFA del factor desencadenante, es decir, de la transferencia internacional del jugador o de la inscripción por primera vez como profesional, y a través de los sistemas electrónicos que les hablé al comienzo, le notifica a ese club para que genera esa alerta y le dice, vea, este jugador que tal vez pasó por su club hace 10 años, que usted ni siquiera ya lo tenía en sus registros o no se acordaba de él, fue transferido de X país a X país, tal vez no son ligas tan conocidas que de pronto no vamos a ver ni siquiera un partido de esas ligas, pero FIFA a través de todo este sistema me notifica y me ayuda a darme cuenta de que ese jugador fue transferido y que ahí puedo tener un dinero como club formador. Entonces, esa es una gran diferencia hoy en día. Otra diferencia es que antes los clubes formadores tenían que presentar una demanda entre los 2 años y 30 días siguientes a la inscripción o a la transferencia del jugador ante la Cámara de Resolución de Disputas para que le pagaran esa plata. Eso incluía pues costos jurídicos, un desgaste, digamos, de tiempo para hacer esos cobros. Hoy en día con la Cámara de Compensación, pues se lleva un procedimiento electrónico que no requiere una demanda, en principio, no requiere una reclamación, sino que es un procedimiento en el que participa el mismo club para conformar ese pasaporte electrónico del jugador. Otra diferencia es que los pagos de mecanismo de solidaridad que se desencadenan a partir pues, del acuerdo de transferencia y de las fechas, digamos, de las cuotas, hoy en día, pues diríamos, cada vez que se diera ese pago por cuotas, antes tocaba hacer una reclamación aparte. Hoy en día se genera el pasaporte electrónico definitivo y cada vez que se cargue un comprobante de pago, se genera, como les explicaba, una orden de asignación, se hace el procedimiento ante Cámara de Compensación, de evaluación y cumplimiento y recibo el pago. No hay necesidad de irme a demandar por cada cuota que le paguen a ese club, ¿sí? Entonces, digamos que esas diferencias tenemos hoy en día y una básica, finalmente, es la que los pagos antes se hacían entre clubes. Entonces, yo le reclamaba al club profesional, por ejemplo, como club formador, mire, usted escribió a este jugador, tengo derecho a esta formación, páguemela, y el club profesional le giraba a ese club formador, pago entre clubes. Hoy en día, como está ampliamente explicado,
el pago se hace con la intermediación de la Cámara de Compensación, lo cual puede ser un poco más desgastante y tedioso, pero contribuye a la claridad, a la transparencia de los pagos que se hacen por estos mecanismos de solidaridad y por los derechos de formación o indemnización por formación. Entonces, en ese sentido, digamos que el fútbol crece, se incentiva la organización tanto en los clubes amateur, formadores, como en los clubes profesionales en cuanto a su estructura jurídica, en cuanto a mantener limpias sus finanzas, en cuanto a validar quienes acepta como socios y buscar esa transparencia para que el fútbol cada vez, pues, digamos que avance mucho más y tenga una mejor imagen y sea más transparente y todos reciban, todas las partes que intervienen en el ecosistema del fútbol y de la industria del fútbol reciban lo que les corresponde por lo que han aportado al fútbol. Entonces, creo que esa es pues como básicamente la operación y la aplicación de lo que está pasando hoy en FIFA. En la práctica, digamos que puede que entendíamos que automático era que se transfería el jugador y ya la próxima semana recibía la plata. No es tanto automático, diría yo, en cuanto a eso, en cuanto a los tiempos, sino en cuanto a la utilización de las herramientas electrónicas para que no se pierda la plata. Puede que hoy en día dure más el tiempo entre que se hace la transferencia y se recibe la plata, pero siempre y cuando eso garantice que no se pierdan esos dineros y que podamos todos recibirlos, pues es mucho mejor y en esas condiciones pues no ha sido tan automático y esa de pronto ha sido la crítica en cuanto a que se están demorando los pagos, transferencias del año pasado, a inicios de año, de pronto todavía no se han recibido o se están apenas recibiendo, pero también digamos que en beneficio de la Cámara de Compensación tiene que ver mucho con la forma en que se hizo el negocio de la transferencia del jugador, si fue por cuotas o también tiene que ver con que los clubes de pronto no están cumpliendo con esa evaluación, valga la redundancia, de cumplimiento que hace Cámara de Compensación en cuanto a su estructura jurídica, tributaria, societaria, y por eso se están demorando también los pagos. Adicional, pues a la cantidad, es una institución que está también empezando en su funcionamiento y la cantidad de reclamaciones de correos que recibe, pues es grandísima porque son las transferencias y las inscripciones de jugadores en todo el mundo. Eh, pero algo que sí tengo que decir por experiencia propia es que están respondiendo si uno tiene una duda sobre alguna transferencia, sobre algún pago, sobre algún procedimiento en el que está participando de pasaporte electrónico o de orden de asignación, escribe a la FIFA al correo de la Cámara de Compensación y las respuestas están siendo muy rápidas y muy claras en esos casos. Si se necesita que generen un nuevo link para cargar más documentos, porque entiendo que cada documento se carga en un link aparte, entonces, o si no funciona el link, entonces le generan uno nuevo, siempre y cuando se esté dentro de los plazos. Entonces, yo creo que en ese sentido, digamos que está funcionando bien y todos nos estamos adaptando a este procedimiento que, reitero, es en beneficio del fútbol. Eso es digamos, lo que queríamos hoy hablar con ustedes aquí a través de Derechos del Fútbol. Darle las gracias a Pablo, a todo su equipo de trabajo, Daniel, a todos por permitirme estar aquí compartiendo con ustedes esta charla y espero en un futuro seguirlo haciendo. Como les decía, me encuentro en la ciudad de Ibagué, Tolima, en Colombia, para servirles aquí. Mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como abogado Jiminson Rojas, igual mi correo abogadojiminsonrojas@gmail.com, igual en Facebook y ahí estamos para servirles y para compartir los conocimientos, porque todos los días estamos aprendiendo y no nos las sabemos todas, como decimos aquí en Colombia. Muchas gracias por estar ahí. No sé si hay preguntas. No, Jameson, doctor. ¿cómo andás? Ah, Hay Sí, una pregunta de Henry Gallo que nos pregunta si la orden de asignación se hace siempre. sí, sí. La orden de asignación, como les explicaba, digamos que entre comillas siempre, porque
también como les decía, pueden haber casos que ya los hemos tenido nosotros en que el jugador llegó libre a un club de otro país y lo inscribieron. Entonces FIFA recibe esa inscripción internacional del jugador y genera un pasaporte electrónico porque tiene que generarlo a través de TMS, genera ese pasaporte, notifica a las partes, pero en ese caso no hay lugar porque el jugador, por ejemplo, no es su primera inscripción como profesional porque ya la había tenido aquí en Colombia. No hay una transferencia internacional porque no hubo una negociación entre clubes, pero sí hay un pasaporte electrónico que generar y en todos sus procesos de validación, de revisión y de generación definitiva. En ese caso, no hay orden de asignación, pero en los casos en los que ese pasaporte electrónico me arroja que si hubo una transferencia entre clubes o es la primera inscripción del jugador como profesional, por ende se genera un pago por formación o solidaridad, ahí se va a generar esa orden de asignación. Entonces, en esos casos siempre va a haber una orden de asignación y va a haber una orden de asignación por cada pago que se haga, como lo explicaba cuando lo es por cuotas. Que si el pago es por cuotas, cada vez que el club nuevo, el club que compró al jugador, carga en TMS un comprobante de pago. Nuevamente, Secretaría General genera una orden de asignación y la envía a Cámara de Compensación para seguir los pasos de la evaluación de cumplimiento y finalizar con el pago. Ahí estamos, perfecto. Más que nada hay gente dándote las gracias ya. No hay preguntas, no hay preguntas. Así que ya finalizamos la charla, ¿sí? Ok, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Muchas gracias a todos por Gracias, estar ahí. gracias doctor por dar esta charla desde Derecho al Fútbol. Le damos las gracias por brindarnos su conocimiento. Ahí estaba el amigo Humberto Bocanegra, que es coordinador de la Defensoría Delegada para la Protección del Derecho del Deporte Regional de Meta Villavicencio, Colombia, dándole las gracias y seguramente pidiendo su contacto, le vamos a dar algún mail o algún contacto suyo. Gracias por compartir este conocimiento que es tan importante para las personas que tienen clubes de fútbol y que después no saben cómo reclamar o no saben a qué se dedica la Cámara de Compensación. Esto es muy importante que usted lo haya aclarado y por eso le damos las gracias por brindarnos su conocimiento. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Del norte de Argentina, pero se vino y se nacionalizó porque se quedó su corazoncito en Bolivia. Presentó la Federación Ecuatoriana de Fútbol para registrar al jugador, que fue el pasaporte ordinario, debía Justamente lo que son los procesos judiciales. Esta no es la función de la Comisión. Voy a cobrar $1 millón, pero lo que te voy a pedir es que me paguen una prima, la firma del contrato, de una cifra significativa de tal...